puedo. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Ya pudimos entrar a su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación para llevar a cabo su programa de los viernes, Luminares en el Mundo. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos da la oportunidad de poder estar hoy, esperando que ya algunos de quienes nos escuchan estén en conexión y puedan sintonizarnos, como otra vez lo vuelvo a decir, a través de su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo. Conozca la Iglesia de Cristo. Es el estudio que estamos llevando a cabo todos los viernes de 6 a 7. Solamente que cortamos 10 minutos antes porque tenemos compromiso con la congregación. Nos congregamos y es el motivo por el cual tenemos que cortar antes de tiempo esta transmisión. Ojalá que ser escuchados y no haya ningún impedimento en ello. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración. Padre, en esta tarde le damos gracias por permitirnos poder estar nuevamente en este programa para traer su palabra. Sea con nosotros que en esta tarde exponemos su palabra. Ayúdenos a entenderla y explicarla de una manera clara, entendible. Que bendiga a quienes nos escuchan, las necesidades de todos nuestro Dios. Sabemos que hay mucha necesidad en el vasto mundo. Pedimos por todos, por los enfermos, por los que viajan, por los nuestro Dios, todos que están en diferentes necesidades. Gracias porque nos permite poder traer su palabra en esta tarde por este medio. Sea con nosotros y todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues continuamos con su programa en esta hora de la tarde y vamos a entrar al tema o la clase que estamos llevando a cabo hoy, hablando acerca de conozca la Iglesia de Cristo. Bien, pues nos toca hablar acerca del siguiente tema. ¿Qué debo de conocer de la Iglesia de Cristo? Es la pregunta, hermanos, que nos estamos haciendo, ¿verdad? Bajo cada día que predicamos acerca de este tema o de esta clase. Conozca la Iglesia de Cristo. Hacemos una pregunta: ¿qué debo o qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de conocer acerca de ella? ¿Qué debemos de saber acerca de la iglesia que Cristo edificó? La iglesia por la cual Cristo murió. Bueno, pues vamos a estudiar en esta tarde que la Iglesia de Cristo es una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia de Cristo. Una persona observadora que piensa seriamente en Dios, en la verdad y en la eternidad de su alma, tendrá la razón de sentirse perpleja bajo las siguientes preguntas. ¿Por qué el cristianismo está tan dividido? ¿Están algunas iglesias en lo correcto y otras no? ¿Hace esto alguna diferencia? Estas preguntas se las debe de hacer, amigo, aquel que piensa seriamente en su salvación. Porque aquel que no piensa seriamente en su salvación no va a considerar esta pregunta o algunas otras más. ¿Sí? Entonces alguien que es observador y que piensa seriamente en el Dios único y verdadero, aquel que piensa en la verdad, aquel que piensa en la eternidad de su alma, en dónde pasará la eternidad, tiene razón de quedarse maravillado bajo estas preguntas que hemos hecho en esta tarde.
¿Por qué está el cristianismo tan dividido? Vamos a enfocar algunos pensamientos en esta tarde hablando acerca de una verdadera iglesia. Y estamos hablando de la iglesia de Cristo. La mayoría de las organizaciones denominacionales y sectas que reclaman un propósito cristiano se llaman a sí mismo una iglesia. A pesar de toda su diversidad, se destaca este término común. ¿De dónde salió la idea? La Biblia introduce a la iglesia, pero también la describe claramente como un organismo unificado y único. La Biblia, la palabra de Dios, que traza la iglesia divina desde las profecías hasta su fundación, debe de ser la única autoridad en cuanto a organización, modelo de adoración y doctrina de la iglesia de hoy. Es la Biblia, amigos y hermanos, quien nos da todas estas directrices. Es la Biblia, la palabra de Dios, quien nos da este orden para que cada uno de nosotros estemos unidos y adoremos de acuerdo como nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la Biblia es la única autoridad en organización, en modelo de adoración y doctrina de la iglesia de hoy. Nada más, fíjese, nada más escuche la cantidad de programas de radio y de televisión en cualquier domingo en la mañana. Presenta otro enigma. Los planes de salvación que predican estos cuates no concuerdan, no están de acuerdo. Algunos de esos grupos pueden superficialmente parecer que predican doctrinas que son más o menos iguales, pero las enseñanzas de algunos de estos están directamente opuestas a las de otros. Dos grupos opuestos, cada quien pretendiendo tener la verdad. No pueden ambos estar en lo correcto. Y en esta existencia, la existencia de tanta variedad de denominaciones que existen hoy en día, la mayoría de ellas, si no es todas, reclaman ser la iglesia por la cual Cristo murió. Testifican sobre el hecho de que en alguna parte hubo una organización verdadera, o aún el dinero falsificado es evidencia de que hay dinero real y verdadero y que es valioso. Ante todo esto, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Hermanos, solo hay un lugar al que se puede ir buscando respuestas sobre la iglesia. Y ese lugar al cual nosotros podemos ir y debemos de ir confiadamente es la Biblia. La palabra de Dios nos dice todo lo concerniente acerca de la iglesia de Dios. Y claramente que la Biblia nos presenta una iglesia. Desde el principio de la Biblia, nosotros encontramos enfatizada la unidad con Dios y la unidad de sus seguidores enseñada. La armonía en la creación de Dios se revela en Génesis 1:31. Dice, y he aquí que era bueno en gran manera. En 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. Y en Deuteronomio 6:4 es uno de los muchos pasajes que nos enseñan la unidad con nuestro Dios. En Génesis 2:24, aquí se revela el comienzo del matrimonio y nos dice que el hombre y su esposa serán una sola carne. En Efesios capítulo 1, en el verso 22 y 23, Pablo, un apóstol inspirado por Dios, usa la divina institución del matrimonio para ilustrar la naturaleza de la iglesia, que es su cuerpo. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así de que la representación del cuerpo y la unidad entre esposo y esposa se describe a través de varios versos en Efesios 5. Pablo llega a la culminación comparando esto. Dice, digo con respecto de Cristo y de la iglesia en Efesios 5:32, donde dice la Biblia, ay,
un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios. Y el Juan 17:21, Jesús oró por la unidad de su gente para que todos seamos uno. ¿Por qué tantas iglesias con tantos nombres diferentes, bautismos, doctrinas y enseñanzas humanas? Todos enseñando según el camino al cielo, todos enseñando un plan de salvación diferente al que enseña la Sagrada Escritura. Amigo que nos escucha, ¿por qué no regresar solamente a lo que nos dice la Biblia? ¿Por qué no regresar a la doctrina original? ¿Por qué no regresar a ese plan único que se encuentra en la Sagrada Escritura? Para mayor identificación de esta única iglesia de la cual habla la Biblia, nosotros podemos mirar brevemente las profecías del Antiguo Testamento. Tanto Isaías como el profeta Miqueas hablan de un futuro reino especial y lo describen como el monte de la casa de Jehová en Isaías 2:2 y en Miqueas capítulo 4:1 y 2. Esas predicciones indicaban que el lugar del comienzo era Sión o Jerusalén, y un mensaje llamado la palabra de Jehová. Jesús dijo en Marcos 9:1 que el reino llegaría durante su generación y que vendría con poder. La gran celebración de esa fiesta conocida como el Pentecostés, que se describe en Hechos 2, cumple todas esas predicciones, y de ahí en adelante en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como algo que ya existía. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Hechos 2:47, que todos los que iban siendo bautizados iban siendo añadidos. Ahora la pregunta es, ¿a cuál iglesia, amigo? ¿A qué iglesia iban añadidos a todos los que se iban bautizando? ¿A qué iglesia se estaban añadiendo? ¿A la iglesia de su predilección? ¿A su iglesia favorita? ¿A qué iglesia? ¿A qué iglesia se iban añadiendo? Dice la Biblia, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el griego dice los que se iban salvando, o sea, los que entraban en el camino de la salvación. Ahora la pregunta es, ¿a cuál? ¿A cuál iglesia eran añadidos? ¿A la iglesia favorita? ¿Su favorita? ¿A la iglesia de la cuadra? ¿A la iglesia de frente? ¿A la iglesia dentro de 3 cuadras? ¿A la iglesia que está en el mero centro? ¿A esa iglesia iban siendo añadidos? ¿A cuál iglesia? Note, amigo, que no había ese tipo de iglesias. Todos aquellos que se iban bautizando, el Señor los añadía, pero a la iglesia de Él, a la iglesia de Cristo. No eran añadidos a ninguna otra iglesia o denominación, porque no existían ni existen en la palabra de nuestro Dios. Existen en la mente del hombre, pero en la palabra de Dios no existen. En Hechos capítulo 20, en el versículo número 28, Pablo aquí está hablando ya del tiempo pasado. Y dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para, note, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. No habían transcurrido muchos años cuando se está escribiendo esta enseñanza. Así de que nosotros podemos ver en estos pasajes en el Nuevo Testamento, todo esto se están refiriendo a la iglesia como algo que ya existía. Allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Notemos aquí cómo el apóstol Pablo está escribiendo acerca de los saludos que están enviando estos hermanos. Ahora nosotros podemos notar el tiempo en el cual se está refiriendo más o menos aquí en los saludos.
pues no es un tiempo de 200 años, no. No, 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 no. No señala o no está hablando acerca de ese tiempo. No habla de ese tiempo ya que ya ha pasado mucho tiempo, no. Porque la iglesia no nació 200 años después de Cristo o 500. No, hay algunas iglesias que nacieron según en el 1844, otras en el 1900. Ahora imagínense, y también reclaman ser la iglesia verdadera, reclaman ser la iglesia por la cual Cristo murió y nada que ver, ni para comenzar la fecha no les apoya, ni les va a apoyar porque no es la iglesia del Señor. En Mateo capítulo 16, verso 18, se usan aquí en forma intercambiable los términos reino, iglesia. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 15 se le llama a la iglesia la casa de Dios. Nadie, hermanos, puede negar la relación de Dios con la iglesia, pero en un sentido muy especial, ella es la iglesia de Cristo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Ahora noten la palabra iglesia. La palabra iglesia es singular o plural. Es singular o plural. Si nosotros nos vamos aquí a la gramática, la palabra iglesia es singular, solamente una. Está hablando de una. Lo que se lee en Hechos también, en el capítulo 28 dice que el Señor compró la iglesia con su propia sangre. Ahora no dice que el Señor compró las iglesias con su propia sangre. Eso no dice, amigo. Eso no dice, hay que leer bien lo que dice la Sagrada Escritura y hay que también traducir bien la gramática. No dice que Él compró las iglesias, solamente la iglesia. Y en Efesios 1:23 se le llama su cuerpo. Ahora no dice los cuerpos, solamente dice su cuerpo uno. La iglesia entonces es un cuerpo viviente con su cabeza, que es Cristo, y los cristianos somos miembros de ese cuerpo. Hermanos, tan antisectaria era la iglesia original, que algunas veces era llamada simplemente como el camino. En Hechos capítulo 9, en el versículo 2, el significado básico de esta palabra griega original para la iglesia era los llamados. En el Nuevo Testamento describe a esta iglesia como una iglesia universal con un mensaje común y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Los miembros de este solo cuerpo, la iglesia o este camino, estaban diseminados por doquiera y cuando se reunían en sus respectivas localizaciones geográficas se les llamaba en sentido congregacional local iglesias de Cristo. Y de aquí se quieren agarrar unos para decir que también son de Cristo, porque en Romanos 16 dice iglesias. No, pero aquí se le llama en un sentido congregacional local, iglesias de Cristo de esa área, de ese lugar. Pero aquí no estás tú, amigo denominacional, aquí no estás incluido. No me salga con que aquí también está incluida tu iglesia. No, aquí no está incluida. Aquí solamente está hablando de la iglesia única y verdadera, la iglesia original. Es la única que está hablando aquí la Sagrada Escritura. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo se originaron las divisiones? ¿Cómo se originaron las divisiones? ¿Por qué tanta división que estamos viviendo hoy en este tiempo? ¿Por qué tanta división? ¿Cómo se originaron las divisiones? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió tanta división? Bueno, pues vamos nosotros a ver lo que nos dice aquí. En ningún lugar
del Nuevo Testamento se hace mención alguna, fíjese, del catolicismo romano o de alguna de las numerosas denominaciones protestantes. No hay ninguna mención en el Nuevo Testamento. Sorprendente, ¿verdad? ¿Le sorprende? No hay ninguna mención en el Nuevo Testamento de alguna iglesia que se llame con este nombre, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay en ninguna parte del Nuevo Testamento alguien que se llame así como Iglesia Bíblica Bautista. No hay ningún nombre que se llame así, Iglesia del Séptimo Día, Iglesia de Cristo Mormona, Iglesia de Cristo Bautista Bajo la Gracia, como hay una aquí hay una que así se llama, Iglesia de Cristo Bautista Bajo la Gracia. No hay ningún término en la Sagrada Escritura. ¿Cómo ha llegado a existir la gran variedad de iglesias de hoy en día? ¿Cómo llegaron a existir? La iglesia está compuesta de seres humanos susceptibles a error humano. Pablo advirtió a la iglesia en 1 Corintios 1:10 en contra de seguir hombres, ni aun a hombres buenos, en vez de a Cristo. En ese mismo pasaje Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? Hermanos, esta es la pregunta que hoy, hermanos, deberíamos nosotros, hermanos, en el asta de la doctrina verdadera, levantarlo a lo más alto y que ondee esa bandera con la doctrina única y verdadera y con la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Pues hermanos, implícita es su respuesta, no, no, no y no y no. La división viene por parte de los hombres y sus puntos de vista, especialmente cuando fijamos la vista en hombres en vez de la Biblia en busca de autoridad. La religión católica romana se desenvolvió según los hombres, se apartaron y estos cuates alteraron el patrón original y tenemos los ejemplos de tales adicciones no autorizadas, agregadas y que ninguna viene en la Biblia, ninguna viene en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el agua bendita. No hay ningún texto que hable acerca del agua bendita. Las penitencias, la misa en latín, la extrema unción, el purgatorio y entre todas esas otras y más enseñanzas de los 99 errores que tiene la Iglesia Católica Romana. No hay ninguna de estas enseñanzas en la Biblia. Nos hemos dado a la tarea de buscarlas y no las encontramos porque estas prácticas llegaron demasiado tarde para ser apostólicas u originales. Quizá la mayor reorientación se hizo en el área de organización y en un periodo de algunos cientos de años surgió la jerarquía católica romana tradicional allá por el año 606 después de Cristo con un líder no escritural, el Papa Bonifacio III. Los protestantes comenzaron como manifestantes. Una denominación de lo que sea es una división. Los primeros líderes del movimiento protestante que surgió ya por el siglo XVII eran católicos. Pedro Waldo, Martín Lutero, Ulises Zwinglio y muchos más. La intención de estos cuates fue reformar una iglesia que se había llenado de errores y abusos. Y en vez de eso, muchos de esos líderes fueron excomunicados y sus esfuerzos culminaron en nuevas organizaciones. Estas organizaciones se establecieron demasiado tarde para ser la iglesia del Nuevo Testamento y fueron fundadas por alguien diferente al que habló Mateo capítulo 16, versículo 18, en el cual dice que Cristo es el fundador de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y muchas de estas, hermanos, y enseñanzas y prácticas de las denominaciones protestantes
son adicciones o sustracciones al patrón del Nuevo Testamento. Inclusive algunas han sido retenidas de la Iglesia Católica. Algunos siguen todavía este tipo de enseñanzas reteniéndolas. Por eso dicen como que nos parecemos mucho. Pues sí, pues que las han retenido ese tipo de enseñanzas. Y a través de los años se han levantado aún más denominaciones con nuevas doctrinas, hermanos. Yo sé que donde ustedes están, donde ustedes viven, está lleno de esta clase de denominaciones, pero solamente aquel que quiere salvar su alma, solamente aquel que no se quiere condenar, solamente aquel que no quiere ir al castigo eterno, solamente aquel que no quiera ser cuestionado: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Solamente que aquellos que no quieran ser cuestionados: hiciste milagros, hablaste nuevas lenguas, pero yo no te mandé a hacerlo, apartados de mí, hacedores de maldad. Solamente los que no quieran ser cuestionados de esa manera y que realmente quieran salvarse, van a buscar la iglesia verdadera, van a buscar la doctrina correcta, van a buscar ese plan de salvación para estar todos un día allá en la eternidad, para estar allá en la eternidad con nuestro Padre Celestial, cuando seamos resucitados y ahora sí vayamos a ese lugar que la Biblia llama la gloria o el cielo. Así que, hermanos, debemos estar en la iglesia de Cristo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en seleccionar una iglesia de nuestra predilección? Así dicen algunos: no, pues es que todavía no seleccionamos la iglesia de nuestra predilección. Pues está como algunos hermanos que han llegado con nosotros y no se han querido quedar a adorar a nuestro Dios porque pues no, ellos que no es la iglesia, no es la iglesia de su predilección. Óigame usted, como si la iglesia fueran prendas para escoger o como si fueran zapatos. Disculpen la verdad, la comparación, hermano Mario José Mendieta, pero hay algunos que están llegando a la iglesia de Cristo a congregarse, pero nos dicen: no es la iglesia de nuestra predilección. O están buscando una iglesia que se les acomode, están buscando una iglesia que apapache en el pecado, porque la iglesia de Cristo no va a encontrar que se le ande apapachando el pecado. Aquí se le va a decir qué es el pecado y qué hay que hacer para que no esté entre o no se practique. Entonces algunos están buscando en una ocasión me dijo un doctor: ¿y son muchos? Le dije: sí, somos más o menos, y hay muchas muchachas. Bueno, pues este cuate no andaba buscando adorar a nuestro Dios, este cuate andaba detrás en la conquista. Y le digo: si vas a ir a la iglesia a congregarte con nosotros solamente para ver si hay muchachas, pues te voy a pedir una cosa: vete el domingo en la plaza porque está lleno de muchachas, ahí vas a encontrar más. Si vas a la iglesia a buscar una muchacha, estás equivocado. Que la iglesia vamos a adorar a nuestro Dios, no vamos con ese tipo de miras. ¿Qué hay de malo en seleccionar una iglesia de nuestra predilección? Como seres libres moralmente, tenemos la capacidad de elegir, pero nuestra elección puede ser incorrecta. En el caso de la iglesia, fue Cristo quien la edificó, la compró y Él es su cabeza. Aquellos que contestan a su invitación y en sus términos serán añadidos a la iglesia que Cristo compró. En Hechos 2:47, como leíamos, dice que el Señor añadía a aquellos que iban siendo salvos. Así que Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, Efesios 5:23. Y en Proverbios 14:12 se nos advierte y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Mismo Jesucristo dijo en Mateo 7:21:
Dice que habría algunos que dirían profesar el nombre del Señor haciendo obras en su nombre, pero que se perderían. Él dijo que aquellos que hicieran la voluntad de su Padre que está en los cielos entrarían al reino de los cielos. La última voluntad o el testamento, hermanos, de un hombre se honra al pie de la letra por las cortes. Mientras nos preparamos para el juicio final y para la vida eterna, debemos de asegurarnos de ser miembros de la iglesia que es de Cristo, la que se describe solamente en el Nuevo Testamento. Si nosotros hemos cumplido cabalmente con su voluntad y hemos sido obedientes a sus mandamientos, pues sobre esta base seremos juzgados. La Biblia dice: al que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese, amigo, que nos escuchas. Fíjese, la base del juicio va a ser la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué algunos se preguntan? No, pues como me dijo hace poco una de una iglesia llamada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Platicando con esta persona acerca de la Biblia, me dijo: no, hermano, yo oré a Dios. Ah, sí, dice, yo oré a Dios y él me contestó la oración. Ándele. ¿Y qué le contestó? Pues me contestó que esta es la iglesia verdadera. Dije: ay, ¿cuándo nació esa iglesia? No voy a discutir con usted, deme la fecha, ¿dónde nació? Fíjese, algunos por ahí andan orando que para que Dios les revele cuál es la iglesia verdadera. Vete a la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, ahí nos dice claramente cuál es la iglesia que pertenece al Señor. Nunca hay un consejo por parte de los apóstoles diciéndoles a algunos hermanos de Antioquía, a unos hermanos de Éfeso, a otros de otro lugar. Nunca hay un texto en la Biblia que diga: no, pues hagan una oración para ver si Dios les revela cuál es la iglesia verdadera aquí en su área. No, nada de eso. No encontramos en la Sagrada Escritura algo así, de ese tipo de enseñanzas. Así de que conozca la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debe de conocer usted de la iglesia de Cristo? Lo que debe de conocer es que la iglesia de Cristo es una verdadera iglesia. Es la iglesia verdadera que le pertenece a Él. Es la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. Conozca la iglesia de Cristo. En nuestra siguiente clase vamos a estar viendo que conozca la iglesia de Cristo. ¿Qué debo de conocer de ella? Lo que usted debe de conocer y de saber de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo no es una denominación, ¿sí? La iglesia de Cristo no es una denominación. Siempre que nos preguntan a nosotros: oiga, ¿y usted de qué iglesia es? ¿O a qué iglesia pertenece? ¿De qué denominación son ustedes? Yo siempre les he respondido: nosotros no somos denominacionales. Ah, ¿de qué secta? Tampoco de ninguna secta. No somos sectarios. Ah, entonces eres protestante. Tampoco somos protestantes. Entonces nos preguntan: bueno, ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Qué nombre tiene tu? No, mi iglesia no tiene ningún nombre. Yo no le he puesto ningún nombre. Somos solamente la iglesia de Cristo. Y luego dicen: ¿cuál es esa? Bueno, la iglesia de Cristo no es un nombre. El término, la frase está diciendo a quién le pertenece la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y una de las cosas que debemos de conocer, o que usted debe de conocer acerca de la iglesia de Cristo, es que la iglesia de Cristo no es una denominación. Nuestro sistema monetario está dividido, por ejemplo, en varias denominaciones. Así se
denominan nuestro dinero. Por ejemplo, aquí en México tenemos lo que viene siendo 10 centavos, que ya no circulan, por cierto. 20 centavos, ya tampoco. 50 centavos, un poquito más arriba, pero ya no los quieren, los tiran. 1 peso, bueno, ya ahí ya cambia. 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, ¿sí? Entonces, el billete de 50, el billete de 100 pesos, el de 200 y el de 500 que todos quieren por el nuevo que va a salir. Y así, hermanos, así está nuestro sistema monetario, así está dividido en varias denominaciones. Es como, por ejemplo, cuando alguien entra a un trabajo, le ponen una nómina o le piden una nómina, una nominación. Bueno, así de que todas en estas ilustraciones, hermanos, podemos ver que la palabra denominación es mayor que ninguna iglesia local, pero menor que los redimidos como un todo. Y sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento habla solo de congregaciones locales. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, ahí está hablando, hermanos, de congregaciones locales o de la iglesia que abarca a todos los salvos. Por tanto, la iglesia, hermanos, de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento no puede encajar en ningún molde denominacional, porque la iglesia no se denomina o no se nomina con algunos de estos nombres que más adelante vamos a estar mencionando, ¿sí? No se nomina o denomina con un cierto nombre como el hombre se los ha estado dando. Así de que el hombre en nuestro sistema monetario lo han dividido en varias denominaciones y lo denominan al sistema monetario, y lo mismo han querido hacer o lo mismo han hecho con la iglesia. Pero la iglesia de Cristo no entra en este tipo de denominación o que ellos han hecho. No entra la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo solamente es una iglesia que le pertenecemos a Cristo. Por eso, hablando acerca de conozca la iglesia de Cristo, ¿qué debo de conocer de la iglesia de Cristo? Bueno, pues debemos de conocer que la iglesia de Cristo no es una denominación. Vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no es una denominación? ¿Por qué la iglesia de Cristo no es una denominación? Bueno, nos vamos a quedar, hermanos, en el primer asunto porque el tiempo ya se nos terminó. Tenemos que cortar el tiempo ya la clase por el compromiso que tenemos. Solamente les mencionaré que la iglesia de Cristo no es una denominación porque la iglesia de Cristo es la iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Y les esperamos para continuar con este estudio de Conozca la Iglesia de Cristo. Le esperamos el próximo viernes. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y un saludo para todos y cada uno de ustedes.